Y primero, que es el impuesto por la sucesión y transmisión gratuita de bienes. Estamos hablando de donaciones. El impuesto a las salidas aéreas hacia el exterior y el impuesto a las transacciones financieras. Vamos a ver los aspectos más relevantes de estos tres impuestos que, si bien no son muy recurrentes, al igual que el IVA, que el ITE, el IUE o que el RCIVA, son importantes para un sector específico, ¿no? Vamos a empezar con el impuesto a las sucesiones y las transmisiones gratuitas de bienes. El marco normativo de impuesto está en la ley 926, en la ley 843, artículo 99 al artículo 105, y la ley 154, donde justamente se clasifica y define este impuesto. Al igual que todos los impuestos, este tiene su decreto supremo reglamentario en el número 21789. ¿Cuál es el objeto de este impuesto, señores? Las sucesiones hereditarias y los actos jurídicos por los cuales se transfiere gratuitamente la propiedad. Vuelvo a repetir, sucesiones hereditarias y los actos jurídicos por los cuales se transfieren gratuitamente la propiedad. ¿Qué propiedades? Hablamos principalmente de los bienes inmuebles, casas, departamentos, terrenos, etcétera. Hablamos también de aquellos bienes muebles como en este caso, los vehículos, ¿sí? Y las acciones que tienen que ver con la participación en una sociedad anónima o inclusive las cuotas de participación si hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada. Cualquier sucesión o transferencia gratuita de este tipo de bienes está gravado por este impuesto. ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos de este impuesto? Escuchen bien. Los beneficiarios del hecho o del acto jurídico que da origen a la transmisión de dominio. En este caso, si por ejemplo, a ver, vamos a tomar un ejemplo. Fernando recibe una herencia de sus papás, un terreno, ¿sí? Por ejemplo, Fernando es quien debe pagar este impuesto, porque es el beneficiario de este hecho, de esta transferencia, de esta herencia. ¿Sí? Los sujetos pueden ser personas naturales, empresas unipersonales y personas jurídicas o empresas jurídicas. ¿Sí? Algo bien importante para la determinación de este impuesto es que se realiza a través o mediante un avalúo. ¿Qué es un avalúo? ¿Alguien me puede explicar? Señores, Es el nuevo valor que se da en activo fijo. no dije revalúo, avalúo. Es el valor de un inmueble, dice. Exacto, es muy similar al revalúo, señores, porque justamente lo que se pretende realizar con este proceso es asignar un valor al bien, ¿sí? Si, por ejemplo, yo voy a heredar una casa a mi hija, ¿sí? Para poder heredar y saber cuánto voy a pagar de impuesto, debo hacer un avalúo. Este avalúo me va a permitir tener un valor aproximado del bien inmueble que deseo heredar. Y a través de este avalúo, justamente es que se realiza la declaración y el pago de este impuesto, ¿sí? Lo mismo para el tema de los vehículos y las acciones. Entonces, es importante considerar este proceso previo a la declaración y pago del impuesto. Sí, avalúo, no revalúo. El revalúo ya tiene que ver con un tema contable financiero, ¿sí? Porque eso va a afectar directamente a los estados financieros. En cambio, un avalúo es simplemente para saber cuánto vale ese bien a una determinada fecha, ¿no? Y el avalúo te da diferente tipo de valores, ¿no? Te da, por ejemplo, el valor de rescate,
el valor comercial, el valor inmediato de recuperación, ¿sí? Son valores diferentes que se manejan para poder determinar el que más interesa, en este caso, para poder hacer la transmisión. ¿Cuál es la alícuota de este impuesto? La alícuota, señores, tiene 3 tipos de alícuotas y dependen del grado de parentesco que se tenga con la persona que otorgue el bien. Si, por ejemplo, estamos hablando de familiares de primer grado, ¿qué quiere decir? Padre, madre, hijo, hija o cónyuge, ¿sí? Estos beneficiarios tendrán que pagar una alícuota del 1% sobre el avalúo. Si hablamos de un grado de parentesco, un segundo grado de parentesco, hablamos de hermanos, ¿sí? Y sus descendientes, por ejemplo, los sobrinos. Si yo le heredo a mi sobrino mi vehículo, mi sobrino tendrá que pagar un 10% sobre el valor del avalúo. Y otros colaterales, legatarios y donatarios gratuitos, hablamos de terceras personas que no tienen necesariamente que tener un grado de parentesco con la persona que está heredando este bien. Simplemente se tiene en cuenta que el bien está donado a una persona. En este caso puede ser una empresa, puede ser una asociación sin fines de lucro, puede ser una señora que no conozcamos de forma directa, etc. Entonces, ese tipo de beneficiarios, pues deberá pagar el 20% de impuestos sobre el valor del avalúo. Entonces, no se olviden, 1, 10, 20%. Primer grado, segundo grado y terceras personas. Exenciones. ¿Existen exenciones dentro de este impuesto? Sí. El gobierno en todos sus niveles está exento de pagar este impuesto. ¿Cuándo? Cuando el gobierno, ya sea a nivel nacional, departamental y municipal, perciba donaciones de bienes, no tiene que pagar este impuesto. Las asociaciones sin fines de lucro legalmente reconocidas por la administración tributaria tampoco deben pagar este impuesto. Los beneméritos de la patria, aquellos que han servido en guerra, ¿sí? La última guerra que hemos tenido nosotros, así lo da la del Chaco. No sé si estoy mal, pero creo que ya no hay ningún benemérito vivo en la actualidad, ¿sí? Pero pues estos personajes estaban exentos de este impuesto. Y las indemnizaciones de seguro de vida. ¿Qué se entiende por indemnización de seguro de vida? Por ejemplo, si yo tengo un seguro de vida y me muero, ¿sí? La indemnización va a pasar a manos de las personas que yo haya declarado como herederos. En este caso puede ser mi esposa, mi hijo, mi hija. Sí, entonces, esa transferencia de herencia por indemnización de seguro de vida está exenta de pagar este impuesto. Pasemos a lo que es la liquidación y pago, que se debe hacer dentro de los 90 días de abierta la sucesión por sentencia, ¿sí? O dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de nacimiento del hecho imponible. ¿Qué quiere decir? Si esto todavía tiene un tratamiento jurídico, donde sí o sí se requiere una sentencia para determinar la propiedad del bien a través de una sucesión gratuita, se debe esperar o se debe pagar dentro de los 90 días de sucedido ese hecho. Pero si yo ya estoy habitando el bien inmueble heredado, también tengo que cumplir con esa obligación a los 5 días posteriores. El formulario que nosotros debemos utilizar para cancelar este impuesto es el 692. ¿Consultas hasta ahí, señores? Entonces ya saben, si van a recibir alguna herencia, ya saben que tienen que pagar. ¿Sí? Saben que van a estar alcanzados a un impuesto. Pasemos al impuesto a las salidas aéreas al exterior. Este es el marco normativo. Señores, les voy a pasar todas estas presentaciones para que lo tengan dentro de su compendio, su biblioteca virtual. ¿Sí? Este impuesto tiene como objeto los viajes de pasajeros desde cualquier punto del país al exterior, por cualquier medio de transporte aéreo nacional o extranjero. ¿Qué quiere decir? Que el objeto de este es
la salida hacia el exterior vía aérea. ¿Quiénes son los sujetos? Las personas individuales residentes en el país, sean de nacionalidad boliviana o extranjera, que se ausenten temporal o definitivamente del territorio boliviano por cualquier motivo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que si yo realizo un viaje al exterior vía aérea, soy sujeto de este impuesto. ¿Cuál es el hecho generador? El momento en el cual se está abordando el avión. Ahí nace la obligación tributaria y pues debemos pagar este impuesto. ¿Y quiénes están exentos de pagar este impuesto? Los diplomáticos que sirven en nuestro país. Ahí podemos ver al cónsul estadounidense, ¿sí? También las delegaciones deportivas que nos representen oficialmente en competiciones a Bolivia, ¿sí? Ya sea por tema de cualquier tipo de competición, Juegos Olímpicos, no sé, Copa América, etcétera. También están exentos de pagar este impuesto las personas que pertenecen a la tripulación del avión que está realizando el viaje. Las azafatas, el capitán que está a cargo del manejo del avión, etcétera. Son esas las exenciones. ¿Cómo se paga este impuesto? Antes se tenía que pagar en el aeropuerto. Actualmente este impuesto ya incluye o está incluido en el precio del boleto. Si a ti te dicen que el viaje a Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, sale $500, dentro de esos $500 se encuentra este impuesto. ¿Sí? Entonces, quienes están a cargo son los, como agentes, en este caso de percepción, son las agencias de viaje. Aquí está, se designa agentes de percepción del ISAE a las líneas aéreas que operan en el país, realizan vuelos internacionales desde Bolivia al exterior. El agente de percepción imposará de forma mensual al fisco el impuesto percibido en la forma, plazos y lugares que reglamentariamente establezca la administración tributaria. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados a pagar este impuesto? Primero a percibir. Perciben las líneas aéreas y las líneas aéreas son las que realizan el pago a la administración tributaria de forma mensual. Los montos van variando de gestión a gestión a partir del 2013. Antes del 2013, el importe fijo era $25, ¿sí? A partir del 2013, fíjense en la parte izquierda de su pantalla, tienen una serie de montos que hacen referencia a los ISAES que se pagaban de una gestión a otra, ¿sí? Actualmente el ISAE habilitado es de 356 bolivianos, ¿sí? De acuerdo a la RND 101830. Es el RND vigente. Este se debe pagar en el formulario 272, que es exclusivamente para los agentes de percepción, en un periodo mensual según el último dígito del NIT, ¿no? Entonces, sepan que cada vez que ustedes viajen a través de un avión, ¿sí? O en un avión hacia el exterior, ustedes están pagando dentro de su boleto un impuesto por ese motivo. ¿Sí? Son las líneas aéreas las que deben controlar el pago del ISAE y deben verificar cuando estos se encuentran exentos. Interesante, ¿no? Entonces ya saben, pagan un impuesto cada vez que salen del país vía aérea y aproximadamente el pago actualmente es más de $50, ¿no? 51, $52. Bien, pasemos a la parte final, es el impuesto a las transacciones financieras, ¿sí? Ahí está el marco normativo, la ley 32446, el ITF del 2006, la ley 1135 y el decreto supremo reglamentario 28815. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? Todas las transacciones en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor. ¿Sí? Estamos hablando de cualquier transacción en moneda extranjera. El objeto, los retiros o depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro. El hecho de que tú deposites o retires dinero de tu caja de ahorro o cuenta corriente en moneda extranjera ya te genera de forma automática el pago de este impuesto. También dentro del objeto de este impuesto se encuentra
los pagos o transferencias de fondos, los cheques de gerencia y la transferencia o envío de dinero al exterior o interior del país. Cualquier movimiento de estas características en moneda extranjera deben pagar un ITF. ¿Quiénes son los sujetos quienes pagan este ITF? Las personas naturales o jurídicas. Si tú tienes una cuenta como persona natural, una cuenta, una caja de ahorro en dólares, y si tú realizas un depósito o realizas un retiro, automáticamente el banco te retiene este ITF. ¿Sí? También se encuentran los que realizan pagos o transferencias de fondos, los que adquieren cheques de gerencia, los que instruyen la transferencia o envíos de dinero. O sea, sepan que cada vez que quieran realizar una transferencia en moneda extranjera, deben considerar el ITF. La liquidación y forma de pago. La alícuota establecida es el del 0.30%, ¿sí? Sobre el monto de la transacción. O sea que si yo voy y deposito $100,000, el 0.30% va a retener el banco de forma automática por ITF. Si yo deseo realizar una transferencia al interior del país en dólares, debo aumentar este 30% para que, en este caso, el intermediario, pues, realice la retención de este ITF. El formulario habilitado para el pago de este impuesto es el formulario 165 y el pago lo realizan los titulares, personas naturales o jurídicas de las cuentas en cada operación. Los agentes de retención tienen hasta el segundo día hábil posterior a cada quincena finalizada. Fíjense qué interesante. Retengo hasta cada 15 y después de cada quincena tengo 2 días hábiles para poder pagar este impuesto. Bien, señores, sé que ha sido rápido, pero hemos visto lo más importante. Eso es lo que quiero que consideren. Y pues, como habrán notado, son impuestos que lo vivimos en el día a día. De repente, si hacemos una transacción, por ejemplo, o si viajamos, o si recibimos una herencia, entonces sepan que existen estos impuestos que se deben pagar, ¿sí? ¿Qué más? A ver, no vamos a pasar clases a las 10. Mi intención justamente era liberarlos hasta las 8 para que puedan estar tranquilos. Y únicamente nos veríamos para el día de su examen. Voy a dejarles una práctica de retenciones para que con eso todo estaría completo en cuanto a las prácticas que tendríamos que presentar el día del examen. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta antes de concluir. Adelante, tenemos algo de 5 minutos. Es una consulta. ¿Cuándo es el examen? El examen es les digo enseguida, el 21 de julio. Estamos hablando de aquí a 1 semana y media aproximadamente. Dice, no son muchas prácticas. ¿Perdón? ¿Muchas prácticas? Sí, dicen, Sí, son muchas dice, prácticas. Sí, pero Tenemos son varios prácticas trabajos. sencillas. ¿Han visto por son lo menos las 13, prácticas? Son dice. prácticas muy similares a las que hemos resuelto en clase. Sí, ya he visto, le dice, son 13. Ujú. Y son fáciles. ¿Y va a subir más? No, solamente 2 periodos. Estos 2 periodos que veíamos del retención, nada más. O sea, son 2 periodos que tienen que declarar la retención. O sea, es una sola práctica de 2 periodos más. No voy a incluir otro tipo de empresa u otro tipo de caso. No, solo esos 2. Nada más. Y les voy a pasar el resumen de todos estos impuestos para que le den una mirada, ¿no? Es que eso es 2 páginas nada más que en realidad deben recordar. Ya lo hemos visto anteriormente y es simplemente recordar y nada más. Dice, entonces el examen va a ser teórico y práctico. Sí, va a ser teórico y práctico. Y ojo, ¿no? Sus prácticas equivalen esta vez el 60%. Hay que hacer. Es mucho, Licen, pero dicen. Sí, adelante, Basilia. Licen, ¿cuándo es el examen? No nos han pasado el cronograma. Yo tengo 21. entendido que es el 21 de julio.
Sí, Es anótese el por favor próximo esa fecha martes, es el conmigo. siguiente martes, dicen. ¿Perdón? Este martes, el siguiente es el examen. Sí, exactamente, Cintia. El 21 de julio. Sí, y daríamos desde las 6 hasta las 10, porque no tienen clases, ¿no ven? Tienen, dice. No, ya no tienen. Exámenes finales ya no tienen. Basilia, yo he estudiado también en la UNISAM por si acaso. Sé que los últimos parciales solamente se rinden exámenes. Estamos reponiendo. Las reposiciones solamente son esta semana más, hasta mañana, hasta el sábado, domingo de esta semana. No hay más reposiciones posteriores a fecha. Bueno, eso es la instrucción. ¿Sí? Y no creo que repongan Dicen ese examen. una Imposible. consultita. Adelante. Dicen una consultita, si es que estaríamos pasando, le pasamos resuelto, ¿habría la posibilidad de que si tenemos algunas dudas y esté bien nos pueda corregir? Sí, sí, sí. O por decir yo le envío ya la siguiente semana, pero siempre hay dudas o quizás me equivoco en algo, ¿no? Entonces, ¿será que nos puede pasar solucionado o una vez que le enviemos o no hay esa posibilidad? La solución no difícil. La solución no. Lo que sí les puedo No, o sea, decir es si está bien o está mal. Eso sí. ya, igual le podemos enviar, ¿no? Sí, pueden enviar. Ya, listo. Ya, gracias. Muy bien. Dicen, los videos de la anterior clase Están en la están en YouTube. plataforma. ¿En Moodle? Están en la plataforma y así en el módulo. Están ahí, ya están cargados al YouTube. Pueden acceder desde ahí. Ya, listo, gracias. Muy bien. Dice, ¿nos ha pasado el formulario 510? Formulario 510. Sí, les he tenido que pasar en el módulo. Si no está, por favor, háganme recuerdo y esta noche se No, los paso. no está en el módulo. ¿Seguros, no ve? Yo voy a revisar. Ya. Ya, ok. Lo voy a revisar. Entonces, si no lo he mandado, lo voy a subir hoy más el formulario 570, 410 y 604. ¿Ya? Lice, la parte teórica del examen va a ser todo. Sí, todo. Les voy a pasar un resumen para que estudien. Ya, Para que vean Lice. qué tan bonito soy. Sí. ¿Ya? Sí, les voy a pasar un resumen de todos los impuestos y ustedes simplemente tienen que hacer una lectura y rendir sobre eso. ¿Ya? Está bien, dicen, gracias. Muy bien. Lice, ¿y la tarea dónde va a subir o recién nos va a decir la indicación, las Le instrucciones? voy a habilitar ya espacios en el módulo para que ustedes puedan ir subiendo esas tareas. ¿Ya? Bien, señores, ¿alguna otra consulta más? Bien. Creo que todo está claro. 60% son las prácticas. Por favor, consideren mucho, sobre todo las personas a las que les falta nota. ¿Ya? Y el 40% va a ser su evaluación. Su evaluación va a estar dividida en una parte mínima que estimo que va a ser un 20-25% teórico y un 75% práctico. ¿Sí? Y van a entrar operaciones diferentes. Puede ser que haya un formulario 510, un formulario 610 y una retención, por ejemplo, ¿no? Otros compañeros tendrán un IUE 500, un formulario 608 y otro tipo de retención, ¿no? Entonces, van a ser preguntas muy, muy similares, por favor tengan en cuenta eso, muy similares a lo que hemos ido resolviendo en clase. Ya, entonces, estudien, hay tiempo y bueno, practiquen. Mientras más practiquen, creo que van a estar más preparados para su examen y pues ahí tienen todos los ejemplos y las prácticas que les he dejado en plataforma. ¿Ya? Entonces, bueno, chicos, nos vemos directamente el día 21. Cuídense mucho hasta ello y cualquier consulta, cualquier duda, estaremos en contacto vía WhatsApp. ¿Está bien? Licen, Adelante. la práctica puede ser de 2, dijo.
No, eso ahora sí iba a ser trabajo final. No, Basile. No corresponde. Ya, Las listo. prácticas son individuales. ¿Ya? ¿Y el examen práctico va a ser de los últimos que hemos dado? Sí. Solamente IUE, RSI y retenciones. Nada más. Ah, ya. No va a entrar formulario 200, 400. No. Está bien, dice. Gracias. No soy tan malo, Ivette. Ay, ya, dice. Muy bien. Muy bien, Listen, señor. Adelante. y el examen teórico, Ujú. ¿de qué temas va a ser, perdón? Eso sí va a ser de todo. Desde el IVA, IT, RSI, IVA, IUE, pero les voy a mandar un resumen. O sea, que no tienen que estudiar toda la ley. Van a estudiar solamente el resumen. Y el resumen es dos páginas donde está todo resumido. Sí, se van a dar cuenta. ¿Ya? Bien, señores, que les vaya bien entonces, nos vemos directamente el 21 y cualquier consulta estamos en contacto. Ahora sí, por favor, en estos momentos todos pongan presente recién, ¿ya? Recién, por favor, vayan poniendo presente en el chat para registrar su participación, ¿sí? Que les vaya muy bien, señores. Hasta el día 21 de julio, martes.